Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quería mostraros unos finales muy curiosos porque son unos finales que se han jugado actualmente, pero lo curioso es que también el mismo final se jugó hace muchísimos años en partidas clásicas, partidas antiguas, y quería hacer un poco esta comparación de cómo jugaron el final, tanto en la actualidad como en las partidas clásicas. Bueno, vamos a empezar con el primer final que vamos a ver. Es una partida muy reciente, de hace unos días, del Campeonato de Europa de Selecciones entre Firuza y Mameyarov. Ambos jugadores son súper conocidos, súper élite mundial. Antes de analizar el final, quería comentar que esto lo comenta Boris Abruk en su muro de Facebook. Hizo una publicación sobre estos dos finales que voy a mostrar aquí ahora, entre el final de Firuza y un final, digamos, clásico, porque es muy curioso porque se jugaron, digamos, más o menos en la misma posición, ¿no? Entonces, quiero decir que es una publicación que hizo Boris Abruk, que es un gran maestro súper fuerte, ha sido jugador de élite mundial y ahora, bueno, se dedica a entrenar bueno, quería aclararlo, ¿no? Que es de una publicación de Boris Abruk, ¿no? Entonces, bueno, en el final de Firuza Mameyarov, aquí Firuza hizo rey F1 y aquí Mameyarov hizo rey D4 que ya pierde, ¿no? Vamos a ver cómo siguió la partida porque fue unas pocas jugadas, porque aquí el blanco hizo rey G2 y aquí el problema del negro es que la torre en F1 está cortando al rey, ¿no? Solemos decir el tema este de cortar al rey cuando en los finales la torre evita que el rey pase, ¿no? Evita que el rey vaya al flanco del rey. Entonces aquí el plan del blanco es simplemente avanzar el rey y el peón G4, G5, rey G4, ir avanzando poco a poco. De hecho, aquí ya, después de rey E5, por ejemplo, G4, y aquí el negro abandonó. No puede hacer nada para evitar que avance poco a poco el rey blanco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opción tenía aquí el negro, ¿no? Mameyaro. Aquí en lugar de rey D4 tenía la curiosa jugada, que a mí me parece una jugada muy difícil, torre F3, el final habrían sido tablas, ¿no? Con torre F3. Me parece muy difícil porque en los finales, por ejemplo, es importante, lo primero que hay que pensar qué pasa aquí, ¿no? Digo que me parece difícil porque a simple vista cuando un final de reyes y peones tienes peón de menos y encima tu rival tiene un peón pasado, parece que se pierde siempre, ¿no? Pero justamente en este caso hay muchos casos en los que son tablas, ¿no? Aquí rey de 2, rey de 4 y el blanco no puede hacer nada para ganar. No puede hacer nada para ganar, ¿no? Por ejemplo, si corre con el peón, fijaos que justo al negro le da tiempo a comer en G5 y ponerse, digamos, enfrente del rey blanco. Ya son tablas, este final son tablas. Fijaos que este final es curioso, si el negro jugara, perdería aquí el negro, ¿no? Pero ahora juega el blanco y ya son tablas, ¿no? Entonces, después de torre F3, si el blanco cambia torres son tablas, y si no cambia torres, por ejemplo, torre G8, pues fijaos, simplemente el negro, aquí tenía analizado esta jugada que se va de la mano, pero pierde, ¿no? Pierde, pues fijaos, ¿no? Se cambian torres y ahora el rey negro no le va a dar tiempo a ponerse, digamos, delante del rey blanco, porque aquí, fijaos, lo que he comentado antes, ahora juega el negro y ahora sí que perdería, ¿no? Antes, en la situación de antes jugaba el blanco, pero ahora juega el negro y perdería, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente E3 no hay que hacerla, y aquí el plan del negro es quedarse, digamos, en la columna F, atacando el peón de F, y así el rey blanco, digamos, no puede avanzar, ¿no? Y si el rey blanco, digamos, si el rey blanco intentara avanzar, pues bueno, el peón de F está tocado, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, fijaos, lo curioso de este final es que en el año 1908, nada más y nada menos que hace 113 años, se jugó este final y aquí el negro era Simon Alapin, jugador que da nombre a la variante de la defensa siciliana, la variante Alapin. Fijaos, ¿no? Alapin con negras increíblemente hizo torre F3 en el año 1908, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Que en esos años ya la comprensión que tenían del ajedrez, ¿no? Hizo torre F3 y bueno, evidentemente el blanco no cambió porque se dio cuenta que eran tablas y bueno, después de unos jaques, bueno, como he comentado antes, se mantiene la torre en F tocando el peón de F2, entonces aquí el blanco fue a defender el peón de F2
Y en un momento dado, bueno, si el rey blanco intenta avanzar, pues se corta el rey por la tercera y bueno, ya son tablas, ¿no? Son tablas este final. Entonces, bueno, vamos a ver cómo terminó rápidamente. Aquí de jaque y bueno, nuevamente corta el rey para que no avance, para que no suba. Y bueno, al final terminó, después de jaque ya terminó, aquí la partida ya fue tablas, ¿no? Si, por ejemplo, rey h4, imagino que torre b2 para tocar el peón de f, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces, bueno, curioso que el mismo final se jugó en 1908 y 1908 Alapín lo jugó correctamente, ¿no? También quiero decir que hoy en día se juega a ritmos mucho más rápidos, se juega pues, las jugadoras de élite mundial juegan con un control de tiempo, pero luego juegan a finis, a un tiempo limitado, entonces seguramente Mameyarov tendría pocos segundos y es difícil a lo mejor con un minuto en el reloj o 2 minutos es difícil hacer una jugada como TRF3. Y antiguamente se jugaba a ritmos más largos, incluso antiguamente las partidas se podían aplazar y se reanudaban al día siguiente, entonces podías ir a casa y podías analizar el final, ¿no? Pero bueno, antiguamente los finales los jugaban los jugadores buenos del mundo, jugaban muy bien los finales porque tenían mucho tiempo para analizar, ¿no? Otro final muy curioso que quería mostraros, pero antes de mostraros el final que vamos a analizar, esta posición, que creo que en algún vídeo ya lo he comentado, esta posición, fijaos, cuando el blanco tiene el peón en séptima, ¿no? En A7, como está ahora, y la torre en A8, aunque luego tenga un peón de más, son tablas si este peón de más está en la columna G o en la columna H. Son tablas. ¿Por qué? Porque aunque avancemos el peón hasta G6, avanzamos el peón hasta G6, al negro, al rey negro, digamos, no le importa que el peón esté en G6, no le molestamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Simplemente, y si el peón está en H y lo avanzamos hasta H6, lo mismo, el rey negro se queda en H7 y ya está, no se puede ganar. Para ganar este tipo de finales hay que crear un peón pasado en la columna F. La columna F o en cualquier otra columna, evidentemente. Pero en la columna F ya sería suficiente porque avanzaríamos hasta F6 el peón. Y si una vez que está en F6, si el rey negro come, damos jaque y coronamos. Y si el rey hiciera rey F7, tendríamos esta jugada, torre H8 para coronar. Y si torre por A7, torre H7. Y bueno, al final, con el peón pasado en la columna F, se gana. Esto es importante saberlo. Y fijaos, a mí hace relativamente poco tiempo, hace un par de años, en una partida lenta, me surgió este final, yo con blancas, contra Sophie Milliet, una jugadora más internacional, 2400. Yo aquí conocía que aún perdiendo el peón de F son tablas, entonces, bueno, jugué esta situación y fueron tablas la partida, ¿no? Entonces, es bueno conocer estos finales porque a veces, bueno, puedes provocar llegar a este tipo de finales, ¿no? Entonces, bueno, el final que vamos a analizar, esta posición es de un final, es una partida de Aronian Morozevich, ambos jugadores también súper élite mundial, la partida fue en el 2007. También quiero comentar, antes de analizar este final, quiero decir que el gran maestro Carlos García Palermo lo comenta en su canal y quería decir que bueno, vi este final en su canal y me gustó muchísimo porque hace una comparación con un final clásico que ahora también voy a mostrar. Y al ver el final de Firuza Mameyarov, al ver la comparación que se hace con un final clásico, me recordó a este análisis que hace Carlos García Palermo en su canal y bueno, quería comentarlo, espero que no le moleste, bueno, estoy seguro que no le molestará, pero quería aclararlo, ¿no? Que es un final que analiza Carlos García Palermo en su canal. Y aquí, bueno, Aronian hizo H4 y lo curioso es que después de H4 el final ya son tablas, ¿no? Vamos a centrarlos en el análisis suponiendo que el peón está en A7. De hecho, Aronian hizo rápidamente torre A8 y A7. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en el análisis en esta situación con el peón en A7. Si el peón, ¿qué sucede? Con el peón en A7 sucede una cosa, la torre negra está atada a la columna A, no puede moverse de la columna A. Y el rey negro no puede exponerse a un jaque. Sin embargo, con el peón en A6, que muchas veces puede funcionar, dejar el peón en A6 con la idea de llevar el rey hasta el peón, ¿no? Para poder sacar la torre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si tenemos el peón en A6, digamos que el negro tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo extra. ¿Qué quiere decir esto? Que si el rey blanco se aleja del peón de F, la torre podría comer en F2
y si el blanco hace A7 podría volver a torre A2, ¿no? Tenemos ahí un tiempo. O, por ejemplo, si el negro podría hacer rey G6, rey F5 con el peón en A6 y si A7, que amenazarían el jaque, después de A7, entonces al rey negro le da tiempo a esconderse y ha mejorado la situación, ¿no? Digamos que con el peón en A6 el negro tiene un tiempo para hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí Aronian hizo A7 y fijaos, al haber hecho esta situación, al haber hecho H4, el final son tablas. ¿Por qué son tablas? Bueno, vamos a ver cómo siguió la partida, Aronian Morozevic. Aquí el plan del blanco para ganar es, como he comentado antes, intentar crear un peón pasado en la columna F. Para crear un peón pasado en la columna F, lo primero que hay que hacer es comerse el peón de E4, evidentemente. Si no nos comemos el peón de E4, no podemos hacer nada, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Vamos a ver porque es muy curioso. Porque después de comer el peón de E4, fijaos que Morozevic aquí entendía que el final ya eran tablas, incluso perdiendo el peón de E4. Morozevic ni lo defendió, hizo torre A1. ¿Y qué sucede? Ahora sucede una cosa muy curiosa, que el plan del blanco es crearse un peón pasado en la columna F, es el único plan que gana. Entonces, ¿qué quiere hacer el blanco? Quiere hacer F3, después de hacer F3 quiere hacer G4. Después de hacer G4, H por G4 quiere comer con rey, y después de comer con rey hacer H5 y ya se quedaría el peón de F pasado, ¿no? Pero fijaos, el negro coloca la torre en A3, impide ya G4 porque está clavando el peón, evidentemente. Y después de F3, el negro deja la torre en A3 y no se puede hacer G4. Por torre F3 jaque, movería el rey y volvemos con la torre A3, ¿no? Entonces, aquí son tablas, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, Aronian intentó, esto fue la partida, Aronian Morozevic intentó otro plan. Aquí, fijaos, bueno, hizo algunas jugadas aquí, F4. Fijaos lo que, si al inicio del final no hubiera hecho H4, si el peón de H4 estuviera en H3 o en H2, el plan para ganar sería muy sencillo, sería H3, después G4, y tanto si el negro come como no come, luego hacemos F5 y ya tenemos el peón de F pasado, ¿no? Entonces, con el peón en H3, H2, esta posición se ganaría, pero con el peón en H4 no podemos dejar un peón pasado en F. Entonces, bueno, la partida, Aronian intentó jugar otro tipo de final, viendo que no se podía ganar, y aquí, bueno, intentó este final, ¿no? Bueno, si hubiera hecho rey G5, yo creo que esta jugada ya son tablas, ¿no? Porque está obligado a comer rey por F4, no puede comer con peón, evidentemente, y bueno, ya aquí ya el negro se queda quieto y ya está, no son tablas porque no va a poder nunca crearse un peón pasado en la columna F, evidentemente, ¿no? Entonces Aronian hizo aquí, intentó jugar otro final, pero bueno, esto son tablas ya muy sencillas, ¿no? Para el negro, ¿no? Entonces, fijaos, la comparación que el gran maestro Carlos García Palermo hace en su canal es que en 1965, Portis con blancas, fijaos, aquí entendió perfectamente que no hay que hacer H4. Me parece increíble, ¿no? En 1965, ¿no? Entendió el final perfectamente, ¿no? Entonces aquí no hizo H4. Fijaos que es el mismo final de Aronian Morozevic. No hizo H4 y hizo H3 para que el rey no avanzara. Y ahora, claro, ahora si el blanco se come el peón de E4, el final se gana como he comentado, ¿no? Si el blanco se come el peón de E4, podemos fácilmente crear un peón pasado en la columna F, ¿no? Entonces, aun con todo, no es fácil comerse el peón de E4, hay que maniobrar mucho. Entonces, bueno, vamos a ver. Fijaos, lo primero que hace es provocar la jugada G6. Es importante provocar la jugada G6. Fijaos, aquí ya en esta posición, el negro no puede mover la torre, ¿no? Porque si mueve la torre por la columna A, nos comemos el peón de E4. No puede mover la torre, tiene que mover el rey. No puede mover la torre. Y ahora no puede mover ni la torre ni el rey. G6 es única. Ya hemos provocado G6. ¿Cuál es la idea de G6? Ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí hizo G5 el negro. Y aquí, ¿cuál es el plan para ganar? La verdad es que es un plan que tampoco es fácil de verlo. Yo creo que si no conoces este final es difícil. Si el negro, por ejemplo, se queda quieto, el plan para ganar es el siguiente. Es rey C6. Esta jugada es importante, esta jugada. Rey C6. Muy, muy importante. Ahora el negro no puede hacer rey G7.
Ahora rey B6 ya gana la partida. Rey B6 ya gana porque se amenaza a quitar la torre, evidentemente, y al jaque, fijaos, la torre no está lo suficientemente detrás, ¿no? Para dar jaques. No puede dar jaques y después de echar la torre para atrás, pues simplemente ya, bueno, esta jugada ya gana, ¿no? Entonces, después de rey C6, se amenaza ganar automáticamente con rey B6, ¿no? Entonces hay que quitar la torre hacia abajo. Entonces ahora, la única manera de ganar, claro, si rey D5, no, el negro puede defender, ¿no? El peón con torre A4. El plan para ganar es el siguiente, es torre D8. Por eso era importante hacer G6, provocar G6, perdón, con blancas. Hay que comer única, evidentemente, y ahora se gana este final, ¿no? Se gana este final también. Es importante hacer esta maniobra cuando el rey negro está en H7 y no en G7, porque si el rey negro estuviera en G7 son tablas. Pero con el rey en H7 ya se gana fácilmente, ¿no? Esta, y bueno, vamos a comer el peón D4 y el final de 3 contra 2 se gana sin problemas, ¿no? Entonces este es el plan para ganar, ¿no? Con negras, ¿no? Perdón, con blancas. Entonces aquí, en la partida de Portis-Padesky, el negro era Padesky, en lugar de hacer rey H7 hizo G5, bueno, intentó ahí, bueno, intentó algo, ¿no? Intentó cambiar la estructura de peones, pero bueno, el blanco gana con el mismo plan, ¿no? Bueno, maniobreo aquí un poco. Fijaos, rey H7, fijaos, rey D5, y fijaos que ha esperado a que el rey estuviera en H7, ¿no? En H7 y ya abandonó, ¿no? Y abandonó por la misma razón de antes, ¿no? Se amenaza rey B6 ya ganaría, entonces hay que quitar la torre hacia abajo, y ahora pues el mismo plan de antes gana, ¿no? Torre D8, torre por A7 y bueno, ya cambiamos torres y ahora se gana, ¿no? Nos comemos el peón de 4 y del final se gana fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso, ¿no? Como dos finales complejos, ambos, tanto el de Firuza Mameyarov como este de Anónimos Morozevich, dos finales muy complejos, pero jugadores clásicos lo jugaron, lo entendían mucho mejor, ¿no? Hay que destacar que antes se jugaba, como he comentado antes, se jugaba con mucho más tiempo y tenían mucho más tiempo para pensar en los finales, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ver partidas clásicas porque los jugadores clásicos entendían bien el ajedrez, tenían una gran comprensión del ajedrez, los buenos, ¿no? Del mundo, evidentemente. Los jugadores buenos del mundo de ahora también tienen una gran comprensión, pero también ahora es un juego muy, muy táctico, y se juega a ritmos más rápidos, por lo tanto quizás en los finales no, antiguamente quizás había más calidad, ¿no? que ahora, ¿no? Bueno, en cualquier caso quiero destacar que hay que estudiar las partidas clásicas para mejorar en ajedrez, ¿no? Las partidas de los mejores jugadores clásicos. Incluso fijaos que de un final de 1908 de Alapín se puede aprender, ¿no? Bueno, espero que os hayan gustado estos dos finales. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.